Y listo, $51 en la mesa. Bueno, muy bien, muy buena lectura, señores. Bien, perfectamente ejecutado, señores. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean aquí a la comunidad de Papi Trader, otra vez reventando todas las plataformas de trading habidas y por haber. Y tú ya sabes, señor, tú ya sabes, señorita, que puedes encontrarme en mi Telegram personal. Ahí encuentras todas las señales, todas habidas y por haber. El canal de YouTube lo tenemos ahí simplemente para deleitarnos, por supuesto. En fin, sin nada más que decir, empezamos el día de hoy. Ya tú sabes, el mundo está volviendo de una manera muy loca y tú tienes que seguirme para encontrar la precisa. Vamos. Muy buenas a todos. Entonces, prendemos las velas de una vez por todas y bueno, tengo que decirles en primer lugar que ya tú sabes, todas las configuraciones de siempre, un minuto, ahí dándole a la de X, pues cogiendo los colores que tienen que ser simplemente para poder encontrar la mejor visualización de los gráficos. Pero por otro lado, mientras vamos ahí haciendo, voy viendo acá lo que pasa en Brasil. Tremendo lo que pasa en Brasil, me parece que si veremos una opción en corto, pues sí, va a haber un zigzag por acá, ojo. Se está rompiendo la línea media del canal, ojo. El oscilador también me dice que hay una opción para reducir. A ver, un segundito, por favor, solamente quiero un segundo. A ver, mientras voy dándole acá a esto. Vamos a ver si lo... vamos a ver un poquito más, agregando un poquito más. Sí, efectivamente, zigzag. Un zigzag un poco chungo, pero zigzag al fin, ¿ok? Vamos a, me parece ahí, a ver, está bajando. Parece que la mejor opción es vender. Sí, creo que sí, vender es la mejor opción. A ver, ponemos los $14 que tenemos acá y así como yo, tú también puedes simplemente darle ahí y tener grandes resultados, por supuesto. Vamos a bajarlo un poco más, a ver acá, aquí, listo, vamos a bajar más. Porque hay un tremendo zigzag que parece así. No es un zigzag como muchas personas lo creen, no, es un zigzag prolongado, por decirlo así. Y nosotros tenemos que aprovechar la caída en el momento indicado, preciso. Ya tú sabes cómo es Papi Trader, por supuesto, Ya tú sabes cómo es Papi Trader, ahí dándole hasta más no poder, por supuesto, ahí lo tenemos todo. Y tú ya sabes que eres bienvenido a la comunidad de Papi Trader, ahí en la descripción del video de YouTube lo tienes el enlace y tú, estoy seguro que quieres tener los mismos resultados, simplemente sígueme, haz lo que te digo, porque bueno, hay muchas personas que me agradecen por los resultados que tienen y por otro lado, pues yo estoy muy contento de poder darle la precisa, por supuesto. A ver, seguimos. Vamos. Entonces, esto es easy, sumamente easy. Una victoria sumamente contenta. Como se dan cuenta, el prolongado pues no va a caer demasiado, simplemente va a caer un poquito. Y con un poquito, suficiente ganamos. Hay resistencia, hay caída. Por lo tanto, una venta perfecta. Perfecta, señores. Entonces, por otro lado, ya sabes que puedes ir a jugar. Ya sabes que puedes ir a ver el canal de Papi Trader, que lo tienes ahí, papá. Lo tienes ahí, inténtalo, no pierdes nada, señor. Todo lo contrario, vas a ganar una gran experiencia. Ahora vamos con una de las monedas que se está recordando mucho. Bueno, a ver, acá de dólares a pesos argentinos. Bien, vamos a ver. La situación es sumamente similar. Ok, vemos que en el HDH hay una señal clara en disminución, por lo tanto, una fuerte tendencia. Ya sabes que aún, bueno, no sé, sí. Vamos a ponerlo a $27. A ver, zigzag y vendemos otra vez. Es lo mismo, zigzag en descenso, pero a ver, como ves que está cayendo y es prolongado, por decirlo así, pues, o mejor dicho, elongado, es lo mejor que se puede decir ahí, pues definitivamente va a caer un poquito y hay que aprovechar porque es por decirlo así, con una velocidad no tan avanzada, a ver, no sé, no encuentro los términos por ahora, pero bueno, tú me entiendes, no va a caer demasiado rápido, va a ir lento cayendo, ¿ok? Entonces, suficiente, con un minuto, pues lo hacemos bien. Vamos, señores, Papi Trader en la casa, dándole aquí a la moneda argentina, papá. A ver.
A ver, a ver. A ver, señores, y listo, $51 en la mesa y un poquito más, por supuesto, no hay que subestimar los benditos centavos. Señores, así lo hacemos con $14, empezando y yendo más allá, por supuesto, pura lectura. Pura lectura, señores, ustedes lo ven en vivo, yo lo hago realidad. Vamos, vamos, que no paramos. A ver, acá de dólares de Nueva Zelanda nos vamos a los dólares de Canadá. A ver, hay una clara tendencia alcista, ojo con eso, no, como vemos ahí, nos acercamos a la pequeña zona de resistencia, sí, aquí lo vemos, no, espérate un segundo, ¿qué es esto? Acá sí hay zona de resistencia, pero hay fuerte tendencia alcista también igual, A ver, un segundo, estamos a ver con la moneda de los dólares, con la moneda de Bangladesh, vamos a ponerlo 51 y bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Me parece que suficiente con poner la opción de comprar y bueno, ya, listo. Epa. Tremendo zigzago, ojo, el canal también da la misma señal de crecimiento, ojo, opción hacia arriba, por supuesto. Vamos a esperar, me parece que va a seguir creciendo, ojalá que sí, porque ya está parando ahí. Bueno, es lo mismo que le explicaba en la anterior lectura, pero bueno, yendo hacia arriba. Este zigzag pues es demasiado elongado y bueno, no va a ir tan apresuradamente hacia arriba, ¿ok? Entonces, vamos de a pocos, lo tenemos ahí de a pocos, señores. A ver. Y ya saben ustedes que pueden ir al canal de Papi Trader, ahí lo tienes el link en la descripción del video y listo, únete, no tienes nada, es gratis, no pasa nada. Te damos buenos resultados, pruébalo, por supuesto que sí, pero eso sí, ojo, si tú entras y después te vas, ya no eres bienvenido, nosotros creemos acá. Bueno, muy bien, muy buena lectura, señores, ahí, epa, listo papá, listo, por supuesto que listo, bien. A ver, señores, sí, no nos funcionó con lo de Canadá y Nueva Zelanda, fuimos a otro y nos resultó preferible poner ahí nuestra predicción, preferible a ser obstinados e insistir con una que posiblemente no iba a salir. Entonces, vamos otra vez, seguimos de nuevo, sí, estamos invictos, vamos a ir por más. Entonces, señores, ya ven acá, como ven, a ver, acá me parece que la lira que me dice, vamos a poner todo en el asador, ¿ok? Nuestra situación es la siguiente, luchamos desde el nivel inferior del canal, negociamos en el lateral, esperamos de crecimiento y bien nos acercamos al límite medio, ¿ok? Vamos a vender en este mismo instante, ha ido creciendo demasiado, por lo tanto, pim, va a caer, va a mantenerse, porque esa moneda está sumamente estudiada, la moneda de Pakistán, los rupees, pues sí, vamos a darle como tiene que ser, vamos señores, se puede, se logra, se consigue, hacemos trading, este es el arte del trading, analizar, tomar decisiones de inmediato, este es el arte del trading y tú ya sabes que lo consigues en Papi Trader, ahí en la descripción del canal lo tienes, por supuesto, vamos a ver. Y bueno, señores, yo no soy bien, perfectamente ejecutado, señores, Papi Trader en la casa, ay, amigos míos, lo tenemos ahí, bien. Ya la experiencia me hace pensar que sí, efectivamente, estamos yendo por buen camino, por otro lado, estamos on fire y bien, para decirte las cosas como son, tenemos muy buena razón de ser. Vamos, señores, hacia adelante, continuemos, le damos entonces. Seguimos, vamos. A ver, señores, vamos por el último golpe acá. Ahí, no quiero hablar de strikes. A ver, señores, vamos. A ver, 186. Acá la lira turca se va para arriba, papá. Otra vez tendencia hacia el alza. ¿Por qué? Por Rafael, ¿por qué? Ya tú lo sabes. Simplemente un zigzag tremendo y bien, por inercia va a tener que subir igual, Vamos a comprar en el momento indicado y ustedes son testigos. Ustedes son testigos de todo lo que hacemos en el canal y por supuesto, gracias por darnos tantos me gusta y suscribirse, por supuesto.
A ver, señores, puede caer en resistencia, puede darse lo que quiera, pero no va a escapar del análisis. Tremendo día de hoy. Uy. Tremendo lo que pasó el día de hoy, ¿ah? Bueno. Nos saltamos la mala que era el de Nueva Zelanda, pasamos a la otra de Bangladesh y listo, papá. ¿Para qué insistir? Simplemente ser concisos, estar concentrados y tú estás conmigo. Vamos hacia adelante. Señores, bienvenidos sean todos. ¿Qué les digo? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, señores. En fin, tremendo lo que hicimos el día de hoy. Pudimos driblar, por decirlo así, el mal resultado que se venía y seguimos invictos, seguimos dándole todo a mi gente. Con $14 hicimos lo que quisimos. Y bien, así, de la misma manera, vamos a hacer contigo. Por supuesto, entra al canal ahora mismo, te enseñamos qué hacer y ¡pam! Listo, pimba, lo tienes todo ahí analizado, descrito. Y por favor, ya tú sabes, escríbeme cuanto antes a mi canal de Telegram que está ahí abajo en la descripción. Y por supuesto, deja tu like, comparte y nada más que decir. En fin, chao. Bueno, muchachos, ahora vamos con, ya sabes tú, cómo retirar el dinero en cuotes. Vamos, esto es sumamente sencillo. Acá la platita ya tienes a la mano, simplemente escoges acá la cantidad que quieres retirar. A ver, en este caso, unos $800 es lo ideal. Y a ver, el USD Tether me parece lo mejor. La cadena es muy importante, en este caso la TRX me parece a mí que también es lo mejor. Vamos a copiar ahora nuestra cuenta. Acá tienes que coger en la parte de Bybit, por ejemplo, en Bybit ponemos acá depositar y efectivamente cogemos aquí el USDT. Es muy importante tener esto en cuenta, y no te olvides también de la cadena, es muy importante. En fin, copias y pegas. Una vez que lo tienes, copias y pegas ahí la dirección exacta. Por favor, cerciórate que es la cadena que efectivamente corresponde a lo tuyo y bien, confirmamos y efectivamente te va a pedir un código de 2. Bueno, un código que te va a llegar al correo. Lo pones ahí y bien, simplemente lo escribes y ya está, papá. Más platita en el bolsillo, como tiene que ser. Ahí te puedes dar cuenta que la solicitud ha sido exitosamente enviada. Así de simple, papá. Y ahí lo tienes ahí más para seguir adelante con nuestras estrategias, por supuesto.